Muy buenas noches, buenas tardes o buenos días, cualquiera sea el momento que usted vea esta transmisión. Es para mí un honor poder estar a través de este medio de comunicación, a través de esta red social y poder llegar a todos ustedes el día de hoy con una enseñanza muy, pero muy importante. Estaremos haciendo una serie acompañados de un invitado súper especial que ya comenzará a ser más bien parte de este canal, nuestro amado hermano Pedro Ríos desde la ciudad de Valdivia, desde Chile. Él estará con nosotros contándonos acerca de diferentes grupos religiosos, de diferentes sectas, a las cuales estaremos analizando a la luz de las escrituras, a la luz de la Biblia. Quiero pedirles que no se pierdan esta transmisión porque en breves instantes comenzaremos a analizar el origen de los testigos de Jehová. Ya tenemos aquí en nuestro estudio a nuestro hermano Pedro Ríos. Hermano Pedro, si desea dar una corta introducción, mi hermano, a este tema, le damos la bienvenida y estamos muy honrados de que esté nuevamente en nuestro canal. Desde hace tiempo hemos querido hacer programa con el hermano y no se nos ha dado el chance, pero hoy, para la gloria de Dios, hermano Pedro, vamos a comenzar esta serie de estudios en cuanto a los testigos de Jehová. Adelante. Sí. Bendiciones, estimados hermanos. Es un placer para mí estar en este canal y poder enseñar algunas cosas de la palabra del Señor. Quiero enviar un saludo a mis pastores, a mis amigos, a mis hermanos, a los hermanos gedeones. Un saludo muy especial a ellos. Y estamos transmitiendo ya a esta hora desde la ciudad cerca de Valdivia. Y espero, hermano, que el Señor nos ayude, espero la dirección de mi Señor, pido a Él que Él me dirija para poder enseñar de la palabra de Dios. Hay dos enseñanzas que son comunes a las sectas. Una, que Jesús no es Dios y que la salvación no es solo por fe. La negación de la deidad de Cristo concluye que la muerte de Jesús no ha sido un pago suficiente por nuestros pecados, y la negación de la salvación solamente por fe concluye que la salvación se obtiene por nuestras propias obras, algo que la Biblia niega en forma constante y vehemente. Los dos más conocidos de sectas son los testigos de Jehová, los mormones, por ejemplo, también están los adventistas del séptimo día y una mega secta que es la Iglesia Católica. Adelante, pastor. Gloria al Señor. Bueno, mis amados hermanos, es así como damos comienzo a esta serie de estudios. Con la ayuda de nuestro hermano Pedro estaremos desarrollando lo que son cada una de estas sectas: testigos de Jehová, mormones, adventistas, Jesús solo, unicitarios, y estaremos analizando porque, ¿sabe? Quizá llegue a su casa alguien con la Biblia y crea usted que es un cristiano evangélico, y le lleguen con la atalaya, le lleguen incluso con una versión bíblica que mañana esto lo vamos a desarrollar a medida de que vayamos viendo este estudio, y usted sepa analizar y saber y conocer cuáles son las doctrinas de estas sectas. Hoy daremos comienzo con este programa con el origen de los testigos de Jehová. Yo, con el permiso del hermano Pedro, yo no le llamo testigos de Jehová, le llamo testigos de Russell. Pero para que usted quizá esté consciente, usted allá en su casa sepa de quiénes estamos hablando, son de aquellas personas que llegan quizá algunos días a tocar la casa con una revistica de la atalaya y hablar diciendo que son testigos de Jehová. Hoy comenzaremos hablando de su origen. ¿Cómo se originó esta secta? Hermano Pedro, adelante. Bendiciones. ¿Quiénes son los testigos de Jehová y cuáles son sus creencias? Esa es la pregunta. Y la respuesta es que la secta actualmente conocida como los testigos de Jehová comenzó en Pensilvania por allá por el año 1870 como un estudio bíblico
iniciado por Charles Taze Russell, quien nombró a su grupo Estudio Bíblico del Amanecer Milenial. Este fue el personaje que inició esta secta. Entonces, hermanos, Charles Taze Russell comenzó a escribir una serie de libros a los que llama El Amanecer Milenial, y que se extendieron hasta 6 volúmenes antes de su muerte, conteniendo mucha de la teología de los testigos de Jehová, que esta teología, dicho sea de paso, la siguen hasta hoy. Después de la muerte de Russell, en 1916, el juez J.F. Rutherford, amigo y sucesor de Russell, escribió el 7º y último volumen de la serie El Amanecer Milenial. El misterio consumado en 1917 por la Bachover, la Sociedad Bíblica de la Atalaya, fue fundada en el año 1886 y rápidamente se convirtió en el vehículo a través del cual el movimiento El Amanecer Milenial comenzó a compartir sus opiniones a otros. El grupo fue conocido en sus inicios como los Russellistas hasta 1931, cuando a causa de una división en su organización fue renombrada como los Testigos de Jehová. El grupo del cual se separó se conoce como los Estudiantes de la Biblia. ¿En qué creen? Un minucioso escrutinio de su posición doctrinal en temas como la deidad de Jesús, la salvación, la Trinidad, el Espíritu Santo y la expiación demuestra más allá de toda duda que ellos no se ajustan a una posición cristiana ortodoxa sobre estos temas. Los testigos de Jehová creen que Jesús es el arcángel Miguel, el más alto ser creado, y esto contradice muchas escrituras, las cuales declaran que Jesús es Dios. Juan 1:1, por ejemplo, al verso 14, Juan 8:58, Juan 10:30. Asimismo, los testigos de Jehová creen que la salvación se obtiene mediante una combinación de fe, buenas obras y obediencia, pero obediencia, por supuesto, a los líderes de la secta. Entonces, hermano, esto contradice también innumerables escrituras, las cuales demuestran claramente que la salvación se recibe por medio de la fe, porque por gracia sois salvos, y esto por medio de la fe, la cual es un don de Dios. Los testigos de Jehová rechazan la Trinidad creyendo que Jesús fue un ser creado y que el Espíritu Santo es especialmente el poder de Dios. Los testigos de Jehová también mantienen una errada teoría sobre la expiación, en la cual la muerte de Jesús pagó únicamente por lo que la raza humana perdió cuando Adán pecó. De ahí viene que la obediencia y las buenas obras le ayudan a la salvación, llamándolo el derecho a la vida perfecta en la tierra. Por lo tanto, ellos creen en una combinación de fe más la realización de obras acordadas, donde el pecado y la muerte son generosamente expiadas por Cristo, pero la perfección física es alcanzada a través del esfuerzo personal, aparejada con la fe en Cristo. Adelante, pastor. Bueno, como pueden observar, mis amados hermanos, lastimosamente, este joven, Carlos Taze Russell, es el fundador de esta secta. Aproximadamente en el año 1800, más o menos 1870, ya a los 18 años, Russell organizó una clase en la ciudad de Pittsburgh, como dice el hermano, y allí comenzó a gestarse esta megasecta, que luego, pues como nuestro hermano nos decía, luego comenzó a tener diferentes nombres con el paso del tiempo, ¿verdad? Comenzaron a estudiar, a realizar estudios acerca de del acontecer futuro, y bueno, así comenzaron a reunirse, a hacer esas reuniones. Han tenido diferentes nombres. En 1884 se formó como la Organización Internacional, la Sociedad de los Tratados de la Torre del Vigía, que también ha sido conocida como la Sociedad de la Torre del Vigía de Sion. Por eso aquí detrás pueden ver en mi fondo de pantalla la Watchtower, que es la Torre del Vigía.
Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, Reino Teocrático, Púlpito del Pueblo, Aurora Milenial, Ruselismo, Sociedades Bíblicas y de Tratados de la Torre del Vigía, Sociedad de la Atalaya, y desde 1931 lleva el nombre oficial de Testigo de Jehová. Russell publicó 6 tomos de estudios de las Escrituras, con respecto a los cuales escribió: estos libros son la primera explicación clara que se ha hecho del plan divino, dice Carlos Russell. Es así como se origina, mis estimados hermanos, se origina esta secta, la cual tiene aproximadamente 3 millones, si no más, de adeptos en todo el mundo. Ahora usted va a aprender algo y usted va a ser edificado en muchas cosas en cuanto a la doctrina. Existen diferentes tipos de creyentes, de personas que dicen, bueno, pero todos creemos en un mismo Dios. Dios es amor y no veo el problema de que ellos también predican y hablan de Dios. Usted va a entender lo peligrosa que es esta secta cuando comencemos a estudiar claramente, mis amados hermanos, estas doctrinas que ellos tienen en cuanto a la deidad de Cristo, en cuanto a la transfusión de sangre y otras doctrinas que nuestro hermano Pedro acaba de nombrar. Pero en Deuteronomio, no sé si ya lo nombré, Deuteronomio capítulo 18, versículo 22, deje claramente que si alguien dice una profecía y la profecía no se cumple, al tal ni siquiera le teman ni le crean, porque es un falso profeta. Esta organización surgió de vamos a estar conversando acerca de las falsas profecías de este señor Carlos Russell y cómo se originó esta secta por medio de falsas profecías. Hermano Pedro, adelante. Sí. ¿Cómo ellos justifican estas doctrinas antibíblicas? En primer lugar, ellos argumentan que a través de los siglos la Iglesia ha corrompido la Biblia. Y en segundo lugar, ellos han retraducido la Biblia en lo que ellos llaman la traducción del Nuevo Mundo de la Sagrada Escritura. Esta no es una traducción, sino que es una transliteración de las Santas Escrituras, modificando y alterando el texto original para lograr que sus falsas doctrinas se encajen en ella, y en vez de basar sus creencias en lo que la Biblia enseña, la traducción del Nuevo Mundo ha pasado por numerosas ediciones, y en la medida que los testigos de Jehová descubren más y más escrituras que contradicen sus doctrinas, ya han demostrado ser un culto que está muy vagamente basado en la Escritura. El Atalaya basa sus creencias y doctrina en las originales y expandidas enseñanzas de Charles Taze Russell, el juez Joseph Franklin Rutherford y sus sucesores. El cuerpo gobernante de la Sociedad Bíblica del Atalaya, la Sociedad Bachover, es el único grupo en su organización que clama tener autoridad para interpretar la Escritura. En otras palabras, lo que el cuerpo gobernante dice concerniente a cualquier pasaje de la Biblia es visto como la última palabra, así que el pensamiento independiente en ellos es fuertemente desanimado, y esto es en directa oposición a la exhortación de Pablo a Timoteo y a nosotros también, que estudie y se muestre aprobado ante Dios como un obrero que no sea avergonzado y que utiliza correctamente la palabra de Dios. Debo recordarle a mis hermanos que a mí personalmente tomó un texto para mí, y la Biblia dice que las cosas secretas pertenecen a Yahvé o Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Los testigos de Jehová tienen una serie de costumbres. Ellos son capaces de dividir una familia, porque si alguien no es testigo de Jehová, el resto de la membresía, los que son testigos de Jehová, no le pueden dirigir la palabra, no pueden tener contacto con ellos, y si alguien se aparta, le dan vuelta a la espalda.
Una de las enseñanzas, ya lo habíamos dicho, principales, es que ellos dicen que Jesús es un ser creado, específicamente, que es el arcángel Miguel. Si tenemos tiempo más adelante, porque vamos a ir haciendo unos programas cortos con el pastor, voy a ir mostrando la serie de contradicciones y modificaciones que ellos han sufrido a través de su historia, mostrando cómo en la revista Atalaya ellos han modificado varias veces su doctrina. Ellos agregan que Cristo Jesús es el arcángel Miguel. En la revista Despertad, un artículo que dice ¿quién es el arcángel Miguel? La página 16 y 17 del 8 de febrero de 2002, desconociendo que la segunda persona de la Trinidad es superior a todos los ángeles, como dice Juan capítulo 1, verso 51, Colosenses 1.16, Hebreos capítulo 1, verso 4 al 5, Primera de Pedro 3.22, el unigénito de Dios, Juan 1.18, Juan 3.16. También recibe en la Santa Escritura la prerrogativa exclusiva de Dios, según Isaías 9.6, Romanos 9.5, Tito capítulo 2, verso 13, Hebreos capítulo 1, versos 5 al 9, Primera de Pedro capítulo 1, verso 1, Primera de Juan 5.20, mientras que Miguel, quien como Dios, eso es lo que significa el nombre, es uno de los príncipes prominentes según Daniel 10, verso 13, lo que da a entender que existen otros arcángeles de su mismo rango, así no sean mencionados con nombres propios. Pastor, yo creo que le voy a proponer algo, que paralelo a estos temas, porque en el video yo recité casi como metralleta los textos bíblicos, vamos a hacer una, ¿cómo se llama esto? Una transliteración, no, vamos a transcribir estos temas, lo que estoy hablando, y lo vamos a publicar en su muro y en el mío, para que los hermanos puedan tomar estos artículos y ellos buscar por sí mismos los textos que estamos citando y poder tener también la referencia escrita de lo que estamos hablando hoy día. ¿Qué le parece, pastor? Me parece muy bien, mi amado hermano. Incluso por aquí tenemos una forma. Vamos a ver si usted me da un texto. Deme un texto, hermano. Uno de los que acaba de decir. Primera de Pedro 3.22. Ok, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 22, por ejemplo. Ok, aquí tenemos una forma para mostrar, no sé si puede ver ahí en pantalla, hermano. Sí. Ok, entonces podemos también hacerlo así, y como usted me dice, también podemos hacerlo, hermano. Yo creo que sería bueno para los hermanos, para que ellos pudieran tener el tema escrito y poderlo consultar también, usarlo a modo de consulta, porque si lo hablamos así, ¿no es cierto?, se nos va a pasar. Entonces, hermanos, todos estos textos hablan de la divinidad de Cristo. Cuando nosotros hablamos de la Trinidad, yo me refiero siempre a Génesis capítulo 1, verso 1, donde dice en el principio Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué significa Elohim? Elohim es una forma plural y es una forma que habla de una pluralidad, y hay un término usado en la Biblia que es Ejad y que me habla de unidad compuesta. Por ejemplo, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, dice que ellos serán una sola carne. Cuando estamos hablando de hombre, recordemos esto, que está diciendo la Biblia: varón y hembra los creó. Es decir, el ser humano está dividido en dos partes que son una sola carne, una unidad compuesta. Y Génesis 1, verso 18, me muestra cómo Dios se presenta a Abraham en el capítulo 1. Dice que estando Abraham en el valle del Mamre, de pronto se le aparece o llega Yahvé donde él, y él alza sus ojos y ve a tres. ¿Y qué es lo que aparece ahí? Que Abraham le dice: mi Señor Jehová. Entonces, estimados hermanos, cuando Abraham habla con Yahvé, se refiere a los tres en singular.
Bueno, pero vamos con el tema. Lo que Daniel 10, verso 13, da a entender que existen otros arcángeles. Dije que Miguel significa quien como Dios y es uno de los príncipes prominentes según Daniel 10:13, lo que da a entender que existen otros arcángeles de su mismo rango, así no sean mencionados con nombres propios. La palabra arcángel, del latín archangelus, ángeles, príncipes preeminentes o superiores, se le atribuye a Miguel, del hebreo Micael o su equivalente en griego de Mijael, que significa quien es como Dios o semejante a Dios, o también nadie es como Dios. Para los hebreos es el ángel protector frente al imperio persa de Persia y Grecia, antiguo patrono de la sinagoga. Ahora bien, no hay ningún escrito en el judaísmo o en la literatura rabínica, Hatanach, ¿no es cierto?, la Tanaj, los textos masotéricos, los Midrash o el Talmud, que son escritos judíos, donde se relacione a este ser angelical con la llegada del Mesías, Mashiach en hebreo, o Cristo, Christos en griego, equivalente a Christus en latín, que quiere decir ungido, escogido o sagrado, término que identifican a los reyes, sacerdotes y profetas del pueblo escogido por Dios, que en el Nuevo Testamento es un título que es prerrogativa de Jesús, el Hijo de Dios y Salvador del género humano. La Biblia BTX, en Juan capítulo 1, verso 1, dice: en el principio era el Logos, o el verbo, como lo traducimos en la Reina Valera. Y el Logos, dice, estaba ante Dios, y el Logos era Dios. Y cuando yo me voy a Juan 1:14, dice que el Logos se hizo carne, habitó entre nosotros. En la BTX dice plantó tienda entre nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos de Cristo, y este tema, hermanos, es muy extenso, estamos hablando del nuevo Adán. La Biblia dice que el primer Adán es de la tierra y el segundo Adán es del cielo. Y hermanos, aquí me voy a meter en un terreno difícil. El segundo Adán, su origen es total y absolutamente celestial. El libro de los Hechos 20:28 dice que la iglesia de Dios fue comprada por Quirios con su propia sangre. La religión católica y muchos otros, cuando dicen que Jesús es su nombre, ellos dicen que Jesús recibió carne y sangre de María y a María la hacen corredentora y la hacen igual. No. Yo les quiero decir que si ustedes examinan o leen programas médicos y buscan, hermanos, se van a dar cuenta de una cosa: el feto en el ser humano genera su propia carne y su propia sangre. Con esto me salí un poco del tema, pero me disculpan. Genera su propia carne y su propia sangre. Lo que circula en el cordón umbilical, y esto lo pueden hablar con sus doctores, con sus médicos, enfermeras o genetistas, o buscar ustedes, lo que circula en el cordón umbilical es la sangre fetal, no la sangre de la madre. No hay comunicación entre la sangre de la madre y la del feto. ¿Por qué? Porque el cordón umbilical se pega a las paredes, ¿no es cierto?, de la madre a través de una especie de zapatilla que se agranda. Y eso tiene una serie de filtros por donde pasan los nutrientes, el oxígeno y salen los desechos, ¿no es cierto?, y el anhídrido carbónico que se genera. Entonces, el feto genera su propia carne y su propia sangre. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la divinidad de Jesús y el origen divino, yo lo puedo comprobar a través de la ciencia. Jesús es divino a forma absoluta. Por eso es que Pablo lo describe como nuestro gran Dios y Salvador. Yo les quiero decir que este es un tema que me complicó mucho y busqué mucho, hermanos. Pero bueno, Jesús, el primogénito de Dios, como dicen Juan 1:14 y Juan 3:16, la palabra griega unigénito es monogenes, que puede definirse como solo en su clase o el único miembro de una familia o género.
Con respecto a Miguel, si tomamos como referencia el diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento exhaustivo del diccionario Vine, que es la misma, ¿no es cierto?, que la misma organización de la Bachover coloca como consulta en su libro Acerquémonos a Yahvé, a Jehová, en la página 23.234, dice lo siguiente: arcángel, del griego arcángelus, no se halla en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, solo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, y Judas 9, donde se usa de Miguel, que en Daniel recibe el nombre de uno de los principales príncipes. Las escrituras no revelan si hay otros seres de este exaltado rango, pero de acuerdo a la lectura atenta de Daniel, podemos asumir que sí, hermanos. Entonces, tenemos que estar bien claros en esta doctrina, y es por eso que yo quiero, pastor, que hagamos una transcripción de esto y se lo podamos pegar en su muro para que los hermanos puedan disponer de él. Las escrituras no revelan entonces si hay otros seres, pero Daniel sí nos muestra que es uno de los principales príncipes. Ciertamente sugiere que este puede ser el caso. También Romanos 8:38 y Efesios 1:21, Colosenses 1:16, donde la palabra traducida principado es arce, que es el prefijo de arcángel. Adelante, pastor. Me entusiasmé con el tema. Gloria al Señor, nos alegra, hermano, que se entusiasme con el tema. Queremos explicarles hoy a ustedes, quizá usted esté viendo este programa y diga, ¿por qué el hermano se está refiriendo a Arcángel Miguel? ¿Por qué está refiriéndose a la deidad de Cristo? Y es porque una de las doctrinas, la cual da origen a lo que es los testigos de Jehová, que es, digamos, una de sus fuertes, es decir que Jesús es el Arcángel Miguel. Entonces, mire cómo hay argumentos muy, muy sólidos de que Jesús no es el Arcángel Miguel. Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Pero prosiguiendo con el origen, porque hoy también vamos a hablar del origen y estábamos hablando cómo surgió allá en el año 1875 aproximadamente con Carlos Russell. Este hombre comienza a hacer unas predicciones. Recuerde que comenzaron a hacer estudios bíblicos y luego comenzaron a hacer predicciones del futuro. Recuerden el verso bíblico, el cual les mencioné de Deuteronomio, donde dice que si alguien dice una profecía y la profecía no se cumple, al tal ni le crean. Mire las predicciones que le fallaron a este Carlos Russell. Número 1. Dijo que los tiempos de los gentiles terminarían en 1914. Esto no se cumplió, pues hasta 1967 una parte de Jerusalén estaba posesionada por los gentiles. Número 2, en 1889 escribió: dentro de los próximos 26 años, todos los gobiernos actuales serán derribados y disueltos. Esto debería haber sucedido al menos hasta el 1915, tampoco sucedió. Número 3, para el año 1914, dijo él, en una de sus predicciones, se acabaría la Iglesia Católica Romana. Pues no se ha acabado. Tendrá su tiempo, ¿verdad? Cuando digan aleluya, caído, y Bueno, usted conoce el pasaje. Número 4, en 1914 todos los gobiernos, bancos, escuelas e iglesias serían completamente destruidos. Tampoco se cumplió esa profecía. En el año 1914 marcaría el fin del mundo en el sentido del orden social y político que pasaría, según él. Esto no sucedió. La batalla del Armagedón, según este señor Russell, sería en el 1915. Tampoco sucedió. La cosecha de la edad evangélica terminaría en 1915. Esto tampoco sucedió. Cuando llegó y pasó el año 1914 sin cumplirse ninguna de sus profecías, se postergaron las fechas una y otra vez. El profeta murió en 1916 sin ver el cumplimiento. Su sucesor, el juez Rutherford, siguió cambiando fechas y fechas y fechas. Para mediados del siglo XX ya se enseñaba que el fin del mundo sería en 1975. Rutherford
hacía nuevas interpretaciones y escribía múltiples folletos y libros para mantener en pie la teocracia internacional, para mantener ahí a sus fieles, a sus seguidores. Es así como, mis estimados hermanos, en las bases de los testigos de Jehová son falsas profecías. Así fue que se fue levantando un grupo de personas adeptas a esta secta, cosa incluso que no se le permite estudiar a las personas que son testigos de Jehová, no les permiten estudiar su historia y conocer incluso la verdad acerca de los testigos de Jehová, porque a ellos les prohíben leer libros, incluso a ellos les ordenan qué libros leer y qué libros no. Recuerdo tanto un amigo testigo de Jehová a cual le quise presentar literatura para que estudiara, pues, para que indagara más. Y digo, no, a mí no me permiten allá estudiar esto. Entonces vemos cómo hay un marcado sectarismo, ¿no? Y un aislamiento de este grupo, de esta secta. Pero vemos también cómo les decía que se fundamentó el desarrollo para que fuera creciendo esta secta fue a base de mentiras. Su fundador, Carlos Russell, y luego Rutherford, este hombre que fue uno de los seguidores, también sustentaron el crecimiento de esta secta a base de mentiras, y pues luego no les tocó sino posponer, y luego decir que no, que sí, que el Señor ya había venido, pero que había venido de forma espiritual. Es así como se origina, hermanos, esta secta de los testigos de Jehová. Y a medida que vayamos estudiando y viendo estos estudios, usted se dará cuenta que no es tan inofensiva, que es muy peligrosa esta organización, es muy peligrosa para la familia, muy peligrosa para las personas en general. Algunos dicen, bueno, pero se ven como gente buena, se visten bonito, hablan decente, pero en el trasfondo hay muchas enseñanzas que son muy peligrosas. Adelante, mi hermano Pedro. Amén. Yo voy a seguir con el tema del arcángel Miguel. El libro de ellos que enseña realmente la Biblia sobre el tema quién es el arcángel Miguel, ellos aseguran en la página 218, la Biblia contiene indicaciones de que Miguel es otro nombre que recibe Jesucristo, tanto antes de venir a la tierra como después de regresar al cielo. No obstante, sobre el Hijo de Dios, nosotros vamos a encontrar las siguientes indicaciones en la Sagrada Escritura que son indicativas o exclusivas acerca de su persona. Desde el principio de todo, ¿no es cierto? En el comienzo, en el principio, era el Logos, y el verbo Logos es verbo, o la palabra de Dios hecho carne, Juan 1:1, y primera de Juan 1, verso 1 al 2. Será llamado Emmanuel, Dios con nosotros, Isaías 7:14. El profeta Daniel lo define como un hijo de hombre. En Daniel capítulo 7, verso 13, el arcángel Gabriel le indica a María, su madre, que su nombre es Jesús, Yahvé salva, Lucas 1:31. Los judíos lo reconocieron como el hijo de David, Mateo 21:9. Jesucristo, dice la Biblia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Hebreos 13:8. Pero en las Sagradas Escrituras, estimados hermanos, encontramos una notable diferencia entre Miguel, espíritu de naturaleza angélica, de alto rango, y Jesús, naturaleza divina y superior a todos los seres espirituales. Así, por ejemplo, Miguel no tiene la autoridad de reprender al diablo, según Judas 9. No lo puede vencer en forma definitiva Satanás, Apocalipsis 12, versos 7 al 8. Pero en cambio Jesús anduvo en la tierra haciendo el bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo, Hechos 10:38. Ha venido para deshacer las obras del diablo, primera de Juan 3:8 y primera de Juan 4, verso 4. En su ministerio público tenía la autoridad de reprender a los demonios, Marcos capítulo 1, verso 25 y 9:25. Ellos reconocen que es el santo de Dios, los demonios, Marcos 1, verso 24, el Hijo de Dios, Lucas 4:41, Hijo del Dios Altísimo, Marcos 5, verso 7. Además, ellos han modificado dos citas que encontraremos en su Biblia titulada Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Dicen ellos que la voz
de mando de un arcángel en 1 Tesalonicenses 4:16 es la de Miguel, o Jesús, como lo llaman ellos. Sin embargo, la palabra de Dios explica que el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, es quien mandará a sus ángeles para que con un fuerte toque de trompeta reúna a sus elegidos. Mateo 24:30-31, Marcos 13:26-27, Mateo 16:27. Entonces, estimados hermanos, queda claro cuál es la diferencia y cuál es la doctrina errada en este punto. Yo creo que con esto, pastor, yo termino por mi parte. Adelante. Ok, voy dando también cierre en cuanto a este tema, como pudieron ver en su origen y en cuanto a la primera doctrina que estamos analizando y que vamos a ir profundizando en cuanto a la comparación de Jesús con el arcángel Miguel. Ellos dicen en uno de sus escritos, dicen, los testigos de Jehová niegan la divinidad de Cristo, lo llaman hijo de Dios, pero es una frase a conveniencia. Estudios en las Escrituras, tomo 5, dice, nuestro Redentor existió como un espíritu antes de nacer, carne y vivir entre los hombres. Era conocido como el arcángel Miguel. Eso está en la revista Atalaya de septiembre de 1961. ¿Verdad? Dice que Cristo, Jesús, es Miguel y que peleó con el dragón y este fue echado a la tierra en Apocalipsis 12:7. En otro libro dice Jesús no era Dios hijo. Miguel es realmente Cristo Jesús. Entonces, cuando analizamos esto con la palabra de Dios, hay un contraste total. Vemos la primera doctrina totalmente peligrosa y es afirmar que Jesús no es Dios, quitar la divinidad a Cristo, cuando sabemos que en Cristo operan todos los atributos de Dios, omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia. Jesús es Dios, por eso él afirma ser Dios. Entonces, todos estos versos bíblicos, como dice el hermano Pedro, lo estaremos anotando por escrito para que ustedes tengan la oportunidad de estudiarlos en su casa. Y no se pierdan, mis amados hermanos, esta serie de estudios, porque estaremos analizando todas las doctrinas, una por una, de los testigos de Jehová. ¿Por qué no permiten transfusión de sangre a sus hijos? ¿Por qué engañan incluso a muchas de las personas? Incluso existen cristianos que creen, no, que ellos son buenos. Estaremos analizando si esa frase es correcta. Mi hermano, vamos dando la despedida. Adelante. Amén. Gracias, pastor, por la oportunidad. Quiero aclarar, porque vi unos comentarios por ahí, yo no soy pastor, soy un simple laico. Soy miembro de una iglesia en mi localidad y gracias al Señor que no soy pastor, porque esa sí que es una responsabilidad demasiado grande. Pero, hermanos, mi vida en este momento está dedicada al estudio de la palabra, a poder profundizar en alguna doctrina e ir buscando siempre lo que es la verdad en la palabra del Señor. Un saludo a mis pastores, un saludo a mis hermanos, a mis coterráneos acá, un saludo a los gedeones, a mis hermanos gedeones, que Dios les bendiga mucho y gracias, hermano, por esta oportunidad. Gracias, pastor. Bendiciones a todos. Gracias por acompañarnos. Bendiciones, hermanos. Le damos las gracias entonces a nuestro hermano Pedro Ríos desde Valdivia, desde Chile, que estará acompañándonos en una serie de estudios. Comenzaremos con los testigos de Jehová. Vamos a desmontar toda esta falsa enseñanza de la Watchtower y luego estaremos analizando punto por punto las enseñanzas de Elena White y así sucesivamente, hermano. No se pierda esta serie de estudios. Esperamos sean de bendición para todos ustedes. Nos despedimos. Que Dios Todopoderoso les bendiga, que la paz de Dios esté sobre todos ustedes y que tengan una feliz noche. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Dios bendiciones.